Hola, buenos días. Bien, en primer lugar quisiera decir que no soy un experto en pavimentos, pero desde hace 2 o 3 años he tenido que aprender cómo analizar este tipo de elemento y bueno, Juanjo pues tuvo la osadía de convidarme a una exposición. Os explicaré un poco lo que he aprendido a nivel de análisis de este tipo de elemento estructural. En primer lugar, solo pasaré un poco por encima de los tipos de cargas con los que nos podemos encontrar. Hablaré bastante por encima del suelo, porque Juanjo lo ha tratado mucho mejor. Explicaré algunas de las características estructurales de los materiales que componen este elemento. Explicaré 3 tipos de análisis, hay seguramente muchos más, pero son los que yo he probado, y luego hablaré un poco básicamente de los tipos de juntas. En primer lugar, como cargas, bueno, paso directamente, veréis que me he basado bastante en una bibliografía bastante básica, que es la que más me ha gustado, que es una especie de guía de construcción británica que recoge la experiencia de muchos constructores europeos y además utiliza formulación europea de cálculo, que es el Eurocódigo 2 y código modelo, y también he seguido 2 guías americanas que son muy prácticas y en las que además hay muchas tablas de otros organismos americanos de cálculo, que son la ACI 330 y la 360. Bien, como cargas nos podemos encontrar palés. Como sabéis, los palés suelen pesar del orden de 1 tonelada cada uno, entonces se pueden acumular muchas alturas y eso puede generar cargas bastante importantes en los pavimentos. También puede haber estanterías. Las estanterías dependerá de su altura, pero pueden representar cargas importantísimas. Muchas veces son las cargas más desfavorables que puede haber en una nave y hay que tener muy en cuenta la carga y la dimensión de las pletinas de cara al análisis. Otras cosas que nos podemos encontrar son los altillos, si son muy ligeros, si se construye esto con elementos ligeros como madera y la estructura lo más ligera posible, puede llegar a construirse encima de la solera. Luego, dispositivos que corren por encima de las soleras, los portapalés, en este caso, con ruedas macizas, como ha explicado Juanjo. Luego hay las carretillas elevadoras de diversas cargas, los camiones en los muelles de carga. Hay que tener en cuenta que normalmente lo más desfavorable en estos casos es la pata cuando el remolque está solo, porque las dimensiones de las patas son reducidas de aproximadamente 30 por 20 y hay que tener en cuenta también que estas pueden ser las cargas más desfavorables. En las patas estas nos podemos encontrar letreros de estos en que nos dice que esto puede soportar 12 toneladas, que está aprobada para 25. Entonces, como normativa, para el caso de las carretillas elevadoras, tenemos los eurocódigos, el Eurocódigo 1, que ya clasificamos. Aquí tenemos la clasificación que ha enseñado antes Juanjo. Aquí podemos ver el peso neto y las cargas. Y una cosa muy importante, es evidente que la carga principal está en este eje. Una cosa muy importante es el efecto dinámico de las cargas. Ahí se explica en el Eurocódigo que hay una carga equivalente, que es la carga estática multiplicada por un coeficiente dinámico, que es 1,4 para ruedas neumáticas y 2 para ruedas macizas. Además hay que considerar en horizontal, por efecto de frenadas y aceleraciones, un 30% de esta carga. Eso si estas carretillas corren por encima de un forjado o así, estas cargas hay que tenerlas en cuenta como cargas horizontales. Aquí he puesto un dibujito. A mí siempre me ha tenido muy preocupado y me ha costado mucho encontrar las cargas de los camiones.
finalmente, pues, este sería aproximadamente el semi-trailer estándar europeo, que tiene estas cargas estáticas, y luego, bueno, para saber cómo repartir estas cargas, pues he repartido la carga del remolque linealmente aquí he puesto unos apoyos elásticos, aquí un apoyo simple, y cambiando el coeficiente de balasto para ver cómo variaba, aproximadamente podríamos decir que estas son las cargas en los ejes. Bueno, esto está repartido en los 3 ejes, mientras que esta está concentrada aquí. Luego tenemos la IAP11, porque el eurocódigo te dice que quizás convendría que miraras el eurocódigo, la parte 2, que en este caso coincide completamente con la IAP11, que es la instrucción de puentes de carretera, pues te explica qué cargas tienes que considerar en carreteras y puentes. Esto también te puede servir para un pavimento. Son cargas que, bueno, aquí arriba, la más desfavorable es 2 por 300, 2 ejes, lo que quiere decir que cada rueda serían 15 toneladas en un cuadrado de 40 por 40 centímetros. Y eso sí, aquí está considerado el factor de amplificación dinámico. O sea, esto no hay que aplicarle ningún factor de amplificación. En cuanto al suelo, bueno, es un esquema típico, esto está en el ACI 360 me parece. O sea, tienes el suelo, una subbase, una posible base mejorada y luego tenemos nuestro forjado. Tengo que deciros que las guías americanas suelen tener muchas tablas y muchos procedimientos de cálculo para soleras de hormigón en masa. También tienen procedimientos para calcular con armaduras, con fibras, con postesado, etcétera, pero la mayoría de ellas te conducen a espesores para hormigón en masa. Bien, aquí he recogido una tabla que sale en la guía, me parece que es la 360. Estas 2 guías que os comento, una es para pavimentos de parkings y la otra es para pavimentos sobre terreno en general. Slabs on ground, les dicen. Entonces, aquí pongo una tabla sencilla, hay muchas más tablas como las que ha enseñado Juanjo. Fijaos que esta es del Portland Cement Association y aquí podríamos ver un tipo de terreno bastante flojo, podríamos decir, en el que, bueno, te da una indicación del CBR, con eso o sabiendo previamente el coeficiente de balasto. Esto está en las unidades imperiales, pero aquí tenéis qué hay que hacer para convertirlo a unidades del sistema internacional. Estos serían aproximadamente del orden de 3 kilos centímetro cúbico, aquí estaríamos del orden de 4 y aquí abajo del orden de 5. Entonces, puede ser una pista básica para saber, en función del tipo de terreno, qué coeficientes de balastos podemos tener. Y luego aquí hay una tabla muy interesante en la que entras con el coeficiente de balasto del terreno y en función del grueso de la subbase te da el coeficiente de balasto del conjunto, de la base para los cálculos. Incluso si tuvieras una base, por ejemplo, de suelo cemento, un suelo tratado con cemento, pues luego a partir del valor que te ha dado aquí puedes entrar aquí y puedes obtener el nuevo valor de las 3 capas, de las 2 capas. Bien, luego en cuanto a la base, ¿qué parámetros debe reunir? Es decir, antes de empezar a extender la base o la subbase, pues para hacer un control, aquí he puesto lo que recoge el documento técnico francés. Los franceses sí tienen una normativa específica para soleras, que le llaman pues dallage ellos, y entonces suelen recomendar para todo tipo de soleras, tanto las de residencias, o sea, viviendas, como las industriales, que como mínimo el ensayo de placa de Westergaard te dé estos 50 megapascales. Y además, en este caso para industriales, suelen pedir que la subbase como mínimo tenga 20 centímetros.
He buscado en el PG3, en el que ya he hecho referencia a Juanjo, si os fijáis, para suelos seleccionados, para suelos no seleccionados se suele pedir también unos 50 megapascales. Lo que es importante de esta normativa es que se pide que la relación entre el segundo ciclo de carga y el primer ciclo de carga del ensayo no supere el 2,2. Esto es importante porque a veces nos podemos encontrar con ensayos que nos dé el EV2 del segundo ciclo, nos dé valores de 200 o incluso más, pero el primer ciclo ha dado muy bajo y esto no cumple, no verifica. Uy, ¿qué pasa? Son cosas del sistema operativo este, ¿no? Bueno, aquí he puesto de membranas, solo he puesto esta transparencia, o sea que lo siento, pero es la que no se ve. En principio hay dos tipos de membrana. Una es una lámina que se suele colocar, un film que se suele colocar entre la subbase y el pavimento, y a veces se suele colocar un geotextil entre el suelo y la base, que tiene como misión simplemente la de evitar la contaminación de material, la mezcla. En cuanto a la lámina, como misiones tiene la de reducir la fricción entre la solera y la subbase, porque el hormigón, como sabemos, tiene retracción, además puede haber deformaciones térmicas, y a veces incluso se suelen colocar dos láminas para facilitar todavía más este deslizamiento. Hay que colocarlas sobre superficies planas y lisas, disponer solapes entre las capas, y otra misión que debe cumplir esta lámina es la de impedir la fuga del agua del hormigón hacia la subbase. Bien, ahora vamos a ver las características más importantes de los materiales para el cálculo. Empiezo con el hormigón. Estas son unas tablas de la guía de aplicación de la instrucción del hormigón española, EH08, pero que son muy parecidas, por ejemplo, a las de Eurocódigo 2. En principio, pues podemos ver aquí la resistencia en probeta cilíndrica, aquí abajo en probeta cúbica, que se está imponiendo bastante este tipo de probeta, y entonces pues aquí podríamos encontrar, por ejemplo, el módulo de deformación y la resistencia a tracción. Lo que es importante es esto que he puesto abajo, a lo que ya ha hecho referencia Juanjo, que es la resistencia media flexotracción, que en nuestra normativa, igual que Eurocódigo, depende del espesor de la losa, por eso aquí he puesto 3 espesores, y podemos ver cómo para obtener pues, hormigones a flexotracción de 4,5, que es un tipo bastante utilizado en soleras, lo ves por ahí, que muy fácilmente se pide hormigón de 4,5 a flexotracción. Pues bien, cuidado porque para obtener esos valores se necesitan hormigones de resistencia importante, por lo tanto, conviene normalmente en estos casos, para que la retracción no sea excesiva, pues bajar la relación agua-cemento. Para bajar la relación agua-cemento, pues es habitual que sea necesario colocar algún aditivo plastificante o superfluidificante, entonces hace que esos hormigones se encarezcan. Bien, otro tema es el de la exposición a que va a estar sometido ese hormigón. En principio, los pavimentos podrían estar sometidos, si hay heladas, pues podrían estar sometidos simplemente al ataque hielo-deshielo. Si se ponen sales fundentes para evitar pues, el deslizamiento, pues puede haber ataques por las sales, y luego el clásico, que es el de erosión. Aquí he puesto un caso en el que tuvimos que intervenir. Son los pavimentos en una zona en que las temperaturas son muy bajas y hay ciclos importantes de hielo, pues en que a base de poner sales fundentes pues se han ido cargando el pavimento. Y otro caso, este sí que es de aquí, muy cerca de Girona, que es
debido al movimiento que sufren estas patas, porque los toros cuando se meten en el remolque van a toda pastilla y hacen mover el camión, pues estas patas se mueven y erosionan completamente el pavimento. Bien, en cuanto a las fibras, hay dos tipos, básicamente hay dos tipos de fibras, las microfibras y las macrofibras. Yo la información que he puesto aquí está sacada de guías, o sea, no me he inventado nada, no quiero polemizar nada sobre este tema, pero en principio las microfibras pues se suelen utilizar para controlar la fisuración a edades tempranas debidas a retracción plástica y de secado, y en principio, según esas guías, no proporcionan ductilidad post-fisuración, con lo cual no podemos tenerlas en cuenta para la capacidad mecánica de la solera, sí para las prestaciones en cuanto a evitar fisuraciones. Las macrofibras, que tanto pueden ser sintéticas como metálicas, sí que proporcionan esta ductilidad post-fisuración, por lo que incluso pueden sustituir a las armaduras de refuerzo de acero. Sirven para controlar la fisuración, incrementan el número de fisuras, o sea, no es que no haya fisuras, es que hay muchísimas fisuras, están muy cerca y prácticamente son inapreciables de lo finas que son. A veces, si no se moja el pavimento, no se pueden apreciar. Mejoran la resistencia a la flexión, al punzonamiento, al impacto, a la fatiga y a la corrosión, incluso las metálicas, a la corrosión. Bien, en uno de los documentos que he comentado, el TR34, pues se puede ver que hay incluso todos los procedimientos de análisis, bueno, de cálculo de resistencia. Aquí tenemos el bloque de tensiones para hormigón, esto sería la zona comprimida, está simplificada la parábola rectángulo, y aquí tendríamos las tensiones que podría soportar un hormigón con fibras, que pueden soportar algunas tensiones de tracción, y luego hay un bloque, pues lo mismo para incluso con armadura, fijaos, la armadura para resistir flexiones en soleras está abajo, la armadura que se coloca arriba es para controlar temas de fisuración, de fisuración por retracción, temperatura, etc. Hay dos bloques de estos, uno para armaduras hasta el 0,15% y otro para para cuantías de armadura de más del 0,15%, y igualmente pues, podríamos tener el clásico de hormigón armado en el que pues aquí no habría nada de tracciones, y solo tendríamos las tracciones de la armadura. Vale. Procedimientos para conocer la resistencia a momento flector de las soleras, pues tenemos el de hormigón en masa, esto se puede deducir tanto de este documento como de Eurocódigo 2, para hormigón en masa, para hormigón armado, no voy a entrar en detalle, y esto sí que está exclusivamente sacado del TR34, que es para hormigón con fibras. ¿Cuál sería el momento resistente de un hormigón con fibras? Fijaos que esto se basa en el diagrama de comportamiento carga ancho de fisura. Este gráfico está sacado de la instrucción EHE del anejo 14 y bueno, lo que necesitamos para proyectar una solera con hormigón con fibras es pues necesitamos tener algunas de estas resistencias. Por ejemplo, para flexión, pues necesitamos tener el F4 y el F1. F4 sería este valor de aquí, con qué carga se obtiene una anchura de fisura de 3,5, y F1 pues sería este de aquí. Esta no es exactamente la fórmula que propone el TR34, pero está simplificada para poder aplicar directamente esas resistencias. Y aquí, ostras, se ve fatal esto, como si se hubieran superpuesto dos diapositivas.
están las resistencias a punzonamiento, que es un control muy importante también para las cargas puntuales. Está, aquí he puesto el de carga puntual, para carga sobre hormigón en masa, que es el control de resistencia mínima cuando no hay armaduras. Aquí está el general cuando hay armaduras, pero siempre con un valor mínimo que es el mismo que tienes con hormigón sin armaduras. Y luego para hormigón con fibras. Fijaos que para hormigón con fibras, para obtener el valor necesitamos F1, F2, F3 y F4. Necesitamos los 4 valores. Yo por eso me pongo muy pesado cuando los fabricantes de fibras me pasan sus características, necesito las 4. Bien. En cuanto a métodos de análisis estructural, hay numerosos métodos, hay fórmulas simplificadas para cálculo estático y lineal, hay el método de las líneas de rotura, tenemos tablas de dimensionamiento, multitud de tablas en las 2 guías americanas, la 330 y la 360, y luego pues podemos utilizar métodos de elementos finitos, métodos lineales con el coeficiente de balasto, o podremos, bueno, si alguien tiene tiempo, yo creo que se suele hacer solo en investigación, elementos finitos con comportamiento no lineal, pero es básicamente para investigación. El método de las líneas de rotura pues es muy sencillo, se basa en considerar que debido a una carga puntual primero se produce una rotura, unas fisuras, unas grietas en la cara inferior de la solera, gracias a que, bueno, si está armada o con fibras tiene ductilidad y finalmente se produce esta fisura concéntrica en la parte superior y eso nos da el momento de agotamiento en estado límite último. En cuanto a la consideración para aplicar este método necesitamos previamente saber si la carga es interna, si está en un borde o si está en una esquina, y para eso se utiliza esta especie de longitud elástica que depende del coeficiente de balasto y depende pues de la nu, que es el coeficiente de Poisson del hormigón, que es 0,2. Bien, aquí está explicado un poco más el método, no me voy a entretener. Y aquí os he puesto las formulitas, no voy a explicar ninguna. Perdón. Hay para diferentes relaciones de A es el radio del círculo de carga respecto a la longitud elástica. Fijaos que importa la longitud elástica porque te dirige a una fórmula u otra. Simplemente decir que M sub P y M sub N son los momentos resistidos por la zona inferior de la solera, M sub P, y M sub N es el momento resistido por la zona superior. Si hemos puesto armadura en la cara inferior, los momentos resistidos son distintos. Bien, hay para zapata interior, de borde y de esquina, y luego también no he puesto la formulación, pero cuando hay dos cargas cercanas o 4 cargas centradas también proporcionan formulación. Luego hay tablas de dimensionamiento, solo he puesto un par de ellas, hay multitud. Aquí, por ejemplo, en esta tabla previamente, en función del área de contacto y del espesor de la solera, nos da una anchura efectiva. Cuanto más gruesa es la solera, digamos como convertir la carga puntual que hay en la solera, como la solera tiene un espesor, nos da un espesor equivalente, un radio equivalente mayor. Y tablas, aquí hay una, por ejemplo, para ejes simples, hay otra para ejes dobles, y bueno, pues empieza por aquí con la tensión producida por la carga concentrada. Te vas a buscar esta tabla en la que, bueno, interviene la separación entre las ruedas, el coeficiente de balasto y finalmente pues te acaba dando un espesor de solera.
solar. Esto sería para soleras de hormigón en masa. Y aquí hay otra tabla parecida para ejes dobles. Luego se puede utilizar el método de los elementos finitos. Aquí hice unos modelitos para un caso mediante el coeficiente de balasto, poniendo las cargas correspondientes a las ruedas. Incluso pues aquí simulé una junta y puse las barras a la distancia que iba a poner en la junta para ver a qué cargas de flexión y de cortante estaban sometidas las barras de la junta. Aquí puede verse un detalle de las cargas y de las barras. Bueno, y simplemente resultados de desplazamiento, resultados de tensiones, podemos consultar los momentos flectores. Bien, quería comentar también el tema de los coeficientes de seguridad, simplemente para materiales, pues los típicos, 1,5 para el hormigón, incluso hormigón con fibra, se utiliza 1,5, el de las armaduras, y para las cargas, este documento, que es europeo, pues propone 1,2 para estanterías, 1,5 para otras cargas y 1,6 para cargas dinámicas. O sea, no utiliza un coeficiente amplificador, sino que propone este 1,6. Y en esta ACI, la 360, pues se proponen valores más elevados. Ya sabéis que el tratamiento que sigue ACI para la comprobación, la verificación de elementos estructurales es un poco distinto que el nuestro. Incrementan un poco más las cargas en este caso y los materiales no se reducen, sino que luego aplican unos coeficientes reductores a los esfuerzos resistentes. Bien, comentar también lo de la fatiga. No es más que un cuadro sacado de una de estas guías en función del número de repeticiones y en función de las... O sea, aquí podemos ver a qué tensiones pueden estar sometidas cuáles serían las tensiones admisibles en función del número de repeticiones. Cómo van bajando y pueden ser incluso del orden de 0,4. Juntas, y con esto voy a terminar. Voy a ser bastante rápido, porque se me acaba el tiempo. Hay estos tipos de juntas, las juntas sin restricción de movimiento, con restricción de movimiento y juntas de separación. Y luego vamos a ver la disposición de las juntas. Bien, juntas sin restricción de movimiento. ¿Esto para qué se hace? Pues para minimizar la restricción a la deformación por retracción y temperatura. O sea, aquí hay libertad de movimiento en las juntas, pueden abrirse libremente. ¿Qué se hace? Pues se ponen unos pasadores, pero estos pasadores tienen que estar encamisados para que no haya adherencia en un lado del pasador con el hormigón. Esto sería para juntas cortadas a posteriori, o sea, primero hay que colocar estratégicamente estos elementos, luego se cortarán las juntas, y esto sería para juntas formadas o juntas de construcción, cuando hay que terminar la construcción en algún sitio hay que terminar, se pone un encofrado, pues se pueden poner otra vez pasadores o luego este otro tipo de pasadores que son completinas. Para juntas con restricción de movimiento, o sea, aquí no hay total libertad de movimiento, puede utilizarse, o sea, simplemente la armadura convencional. Esto es importante, es uno de los problemas que le veo al hormigón en masa, hormigón sin armar, que solo te puedes fiar del engranaje de áridos. Y el engranaje de áridos es fiable siempre y cuando la abertura de la junta no sea excesiva. Por lo tanto, cuidado en estos casos porque las pastillas entre juntas tendrían que ser más reducidas. En cambio, si se pone armadura, pues hay procedimientos de cálculo que te permiten calcular a qué distancia puedes llegar a colocarlas. Lo mismo se podría hacer con fibras, o sea, esto es equivalente a fibras. Se puede colocar una barra adherente, una barra corrugada convencional, para ir cortada después, y la única diferencia es que es una junta pues, de trabajo, por ejemplo, y que está formada previamente.
Las juntas de separación. Pues estas juntas se suelen colocar alrededor de elementos constructivos, como son los pilares, pueden ser así en forma de rombo, o pueden ser circulares, y es para evitar, pues no sé, si no se pusiera esto de aquí, pues por aquí podría empezar una grieta de retracción y cortarte el pavimento de forma caótica. Son detalles convencionales. En cuanto, esta ya es la última transparencia, para conocer a qué separación hay que colocar las juntas, hay una tabla que está bastante bien, que esta es la del ACI 360, en la que distingue hormigón con baja retracción, hormigón convencional y hormigón con elevada retracción. Y entonces, en función del espesor, aquí lo tenemos en milímetros, en función del espesor podemos saber la separación en metros. Evidentemente que se puede colocar armadura, se pueden colocar fibras, se pueden colocar inhibidores de la retracción, se pueden colocar armaduras de postesado para reducir el número de juntas, o sea, para ampliar su separación, incluso con fibras, con altas densidades, con altas dosificaciones de fibras, pues se puede conseguir casi suprimir las juntas. Pero encarece bastante los pavimentos. Siempre que lo he propuesto, al final, el precio ha determinado que aparezcan juntas. Finalmente, aquí hay otra tabla un poco más restrictiva y aquí he puesto una regla práctica, me parece que la saqué del documento de IECA, no lo recuerdo exactamente, pero la suelo utilizar también, que es 21 o 24 veces el espesor de la solera. Y aquí os he puesto un resumen de la bibliografía que he consultado. Eso es todo.